muy bienvenidos a este seminario de piel. Espero que estén cursando la materia de una manera organizada, que tengan los temas al día y que estén preparados para el parcial. Yo soy Martina Salvatierra, soy docente de la Cátedra de Histología y espero que disfruten este seminario conmigo. Vamos a empezar a hablar de piel, que es un órgano que por la posición tiene diferentes funciones, ¿no? Espero que cuando terminemos el seminario tengamos la capacidad de hacer la descripción de todas las definiciones, todas las funciones, la estructura de la piel, los tipos celulares que la componen, la clasificación, en realidad le digo que es eh, fina y gruesa, y la descripción de los anexos cutáneos junto con la inervación. Como decía al principio, la piel es el órgano más extenso del cuerpo y representa entre el 15 y el 20% de la masa. Esto es lo que le confiere muchas de sus funciones, como la defensa primaria, la parte, la primer barrera eh, inmunológica, la capacidad de intervenir en la parte de la regulación térmica. Pero antes de hablar de las funciones, vamos a hablar de cómo está formado este órgano. La piel como órgano está formada por estos tejidos, son dos, la epidermis y la dermis, que en realidad es el tejido epitelial, que en piel recibe el nombre de epidermis. El nombre completo sería epitelio estabilizado plano queratinizado, mientras que la dermis, o el tejido conectivo, es el nombre que recibe en este órgano. A su vez está acompañada por unos anexos cutáneos. Ahora sí, en cuanto a las funciones, podemos decir que principalmente es protección por la posición en la que se encuentra en el cuerpo. También actúa en la defensa primaria como barrera, en la parte física contra las abrasiones, los rayos UV, químicas frente a algunas sustancias y biológicas contra la presencia de algunos microorganismos patógenos, que también tiene que ver con la parte inmunológica. Gracias a la presencia de diferentes terminales nerviosas y algunas células específicas es que también participan las funciones sensitivas y con la presencia de algunas glándulas, las toxinas va a participar del equilibrio del cuerpo y de la homeostasis. Esta estructura deriva de, primero, el ectodermo, la parte de la epidermis del ectodermo, y la dermis deriva del mesodermo. Esta dermis, como habíamos dicho al principio, tiene una clasificación tanto topográfica como histológica. Contigua al epidermis vamos a tener una dermis papilar y por debajo vamos a tener una dermis reticular, mientras que la dermis papilar está constituida histológicamente por un tejido conectivo laxo. La dermis reticular presenta un tejido conectivo denso. Por debajo de este órgano vamos a tener la hipodermis, que es una capa subcutánea de tejido conectivo adiposo y tejido conectivo lácteo. Y aquí estamos en contacto con un corte histológico de piel, donde se puede identificar de una manera súper sencilla la epidermis, que es la parte más superficial hasta esta zona, súper fácil de identificar, porque el límite es muy notorio. Se ve como si fuera un renglón basófilo continuo que hace contraste con esta parte acidófila que corresponde a la dermis. Dentro de la dermis vamos a ver que tenemos zonas más acidófilas y algunas zonas acidófilas un poco más pálidas que corresponden tanto a la dermis reticular como a la dermis papilar. Por debajo de estas dos estructuras vamos a tener la hipodermis con este tejido la presencia de este tejido adiposo abundante y este tejido conectivo blanco. A su vez, como decíamos al principio, la piel es un órgano, está constituido por tejido. Y vamos a hablar de este tejido. El tejido epitelial, la epidermis, va a estar constituida por células y matrices. Pero como forma parte del epitelio, saben que va a tener todas las 5 características que tienen todos los epitelios, ¿no? Entonces
entonces va a tener escasa matriz extracelular. En cuanto a la población celular de esta hipodermis, vamos a hablar principalmente de las queratinocitos, que son las células estrellas, porque es el 90% de la población celular. Mientras que hay un 10% de células no queratinocíticas que se dividen en dos tipos, como siempre, las residentes y las transitorias. Estas permanentes o residentes constituyen el 9% y están dadas por melanocitos, células de Langerhans y células de Merck. Mientras que las células no queratinocitas transitorias, el 1% está representada por la presencia de leucocitos, que son células sanguíneas que llegan a la epidermis de la piel para formar parte en la barrera inmunológica. Entonces, cuando vamos a empezar a hacer la descripción de estas células principales del queratinocito, vamos a decir que es una célula que tiene la capacidad de tener diferentes momentos o una histodiferenciación en la que vamos a ir viendo cómo va cambiando esta célula, y es así que tiene diferentes características. Lo bueno de hacer la descripción en este esquema es que nosotros podemos identificar elementos que nos va a permitir después hacer el diagnóstico en el corte histológico. Entonces vamos con la descripción y decimos que tenemos una célula súper contigua a la lámina, a la membrana basal, que va a recibir el nombre de célula basal. Esta célula tiene un núcleo centrado de gran tamaño, muy basófilo, fácil de identificar. Es una célula cúbica o cilíndrica baja, donde vamos a poder imaginar, porque claramente no se puede ver la membrana plasmática, el límite de la célula de una manera muy sencilla. Mientras que, a medida que esta célula empieza a producir mitosis, hay una población celular que se queda para mantener ese estrato de una única capa de células, mientras que hay una población de células que avanza, se diferencia y se transforma a esta célula que va a formar parte de un estrato espinoso, que generalmente son varias capas de célula, entre 3 y 5, donde vamos a tener estas células que presentan diferentes uniones desmosómicas muy marcadas, que va a generar una imagen como de esquina y me va a dar el nombre, y es por eso que recibe el nombre de estrato, ¿no? Por la presencia de estas uniones bien marcadas, que me va a dar una forma más poliédrica de esta célula, que también es de mayor tamaño, porque aumenta la actividad metabólica de las otras organelas del núcleo, entonces recibe un mayor tamaño. Mientras que, a medida que esto va transitando los días, la célula también va a tener otro momento de diferenciación y va a generar una célula un poco más aplanada, va a tener la presencia de algunos gránulos de queratohialina que son bastante fáciles de identificar, y de ahí recibe el nombre este estrato, ¿no? Estrato granuloso. Junto con la presencia de cuerpos laminares. Estos cuerpos laminares van a empezar a desarrollarse, que obviamente están desde el principio, solamente que empiezan a aumentar en cantidad, que es lo que junto con los cuerpos laminares van a empezar a generar un proceso de queratinización en el que la célula va a perder la capacidad luego de tener mitosis, y comienza un proceso de diferenciación terminal para llegar luego al último estrato, que es el estrato córneo, donde vamos a ver células aplanadas, donde pierde totalmente toda su maquinaria, pierde también las uniones celulares, por lo cual este es el estrato que comienza el proceso de descamación. Este proceso se llama de queratinización o cornificación. Y para que se den una idea, desde que una célula está en el estrato basal hasta que llega al estrato córneo demora más o menos 14 días. Permanece 14 días en el estrato córneo
Es por eso que podemos decir que cada 28 días hay un recambio en toda la población celular de este epitelio. Y seguimos acá. Vamos a ver una imagen histológica. Entonces dejamos el esquema para poder encontrar estas estructuras que ya describimos. Y vamos a identificar bien en un primer estrato o en un primer renglón un conjunto de células basófilas con un núcleo bien eh, esférico, fácil de identificar, con un núcleo bien notorio, donde vamos a tener una única capa de células. Aquí se ven dos porque obviamente entienden que es un órgano, que es un corte en tres, que es un corte en 2D de un órgano en 3 dimensiones, pero fíjense que estas células, bien cilíndricas bajas o cúbicas, van a pasar a tener otra forma en esta zona, en donde podríamos decir que este estrato es el estrato espinoso, porque podemos ver que las células reciben otra forma, más poliédrica, de un mayor tamaño, un núcleo un poco menos notorio. Fíjense también que hay más cantidad de capas celulares. Mientras que podemos hacer la diferencia en este sector, donde podemos ver que este es el estrato granuloso. Recibe el nombre, ¿se acuerdan? Por la presencia de los gránulos de queratoialina. ¿Dónde están los gránulos? Gránulos acá. Es súper fácil de identificar porque se ve una zona más basófila, que me llama más la atención, ¿no? Podríamos ver la diferencia en intensidad de basofilia de este sector que pertenece al estrato granuloso versus este sector que pertenece al estrato espinoso. Hacia arriba, o sea, hacia la parte externa del órgano, vamos a tener el estrato córneo, donde vamos a ver algunas células en el proceso de descamación y vamos a ver que eh, las células pierden totalmente su maquinaria, sus organelas, y vemos células totalmente corneales. Este es un preparado con técnica de rutina, coloración HD, como estamos acostumbrados. Vamos a hacer la descripción de esta situación en un tricrómico de masa, donde podemos ver esta parte bien celeste corresponde al tejido conectivo, no hay ninguna duda. Contigua a este tejido conectivo, la membrana basal, que vamos a ver, porque tendremos que hacer una técnica inmunohistoquímica, pero por arriba vamos a tener este primer renglón de células basales, este primer estrato fácil de identificar, donde puedo ver los núcleos, los nucleolos, una altura y unas células en empalizada, ¿no? Súper fácil de delimitar. Contiguo a esto que corresponde al estrato basal, vamos a tener que acá empiezan a ver células con otro patrón, otro dibujo y otra forma. Células más poliédricas, células que tienen la presencia de núcleos y nucleolos con un citoplasma bien marcado, ¿lo ven? Mucho más fácil de identificar. Y la forma de la célula también es distinta. ¿Se acuerdan a qué corresponde esto? A la presencia de estas espinillas, que son las uniones celulares, que le dan el nombre al estrato espinoso. Por arriba de este estrato vamos a tener 3 o 4 capas del estrato granuloso, donde vamos a tener células un poco más aplanadas. Se puede identificar un núcleo de gran tamaño y otras un poco más reducido, pero vamos a tener un núcleo de la presencia de estos gránulos de queratoialina, que son los que le dan el nombre a esta. Por consiguiente, lo que nos queda es describir el estrato córneo, que es súper notorio y fácil de identificar por el cambio de coloración y el patrón de dibujo. Vamos a hacer la descripción del estrato básico. Vemos, aquí sí, células en empalizadas, todas a la misma altura, el mismo núcleo, la misma forma de identificar este proceso metabólico, ¿no? Las células con alta capacidad mitótica. Vamos a ver que, por consiguiente, en la parte más superior vamos a tener otras células que empiezan a tener otra forma para poder identificar este estrato, que es totalmente diferente a este estrato, ¿sí? Vamos a ver que siempre está relacionada con la membrana basal, porque va a estar
contigua a este tejido conectivo. Aquí estaría el estrato espinoso y aquí granuloso y el estrato córneo. Cuando hacemos la descripción de este estrato basal en el PET, vamos a encontrarnos que tenemos células basales, donde podemos identificar el núcleo, el nucleolo, súper fácil de identificar. Estos espacios que vemos en blanco son los espacios dejados por las uniones intercelulares. Fíjense que acá ya hay una célula que no contacta con la membrana basal, punto 1, y que tiene otra forma. Entonces, sabemos que estamos hablando ya de una célula que dejó el estrato basal y podemos decir que está por formar parte del estrato. Fíjense que acá tenemos las células fibroblastos, que son las células principales de este tejido conectivo, que se llama dermis, y aquí podemos ver cómo la dermis y la epidermis se conectan. En cuanto a la descripción del estrato espinoso, que sigue el estrato basal, tenemos que buscar la presencia de estas espinillas. Fíjense que acá se pueden ver algunas uniones celulares súper notorias. Obviamente este es un microscopio electrónico de transmisión, pero cuando lo hacemos en un microscopio óptico con la hematoxilina, vamos a poder, bueno, y en este caso fosfitucina, vamos a tener la presencia de estas eh, uniones celulares súper notorias, fáciles de identificar, donde vamos a ver que permiten también que la célula pierda un poco esa forma cúbica y reciba más una forma poliédrica, ¿no? Estamos hablando de que hay todo un proceso del citoesqueleto que está cambiando para generar esta unión. Mientras más uniones, más capacidad de soportar fuerza y fricción tiene nuestro órgano. A su vez, cuando hablamos del estrato granuloso, bueno, el estrato espinoso tiene de 3 a 5 capas, mientras que el estrato granuloso también va a tener 3 o 4 capas de células. Vamos a tener células que son un poco más aplanadas, como si fueran unos ojitos helicoidales, donde vamos a tener un núcleo fácil de identificar, donde vamos a ver que el patrón de dibujo de esta zona es muy representativo, mientras que lo podemos comparar y diferenciar con el espinoso. Y también lo que nos va a llamar la atención de este estrato, obviamente, es la presencia de los gránulos de queratoialina. También vamos a encontrar la presencia de filagrina y la presencia de los cuerpos laminares que van a ser vesículas lipídicas. Estas vesículas lipídicas van a intervenir van a facilitar el proceso de aislamiento eh, y separación del medio, ¿no? Continuamos con el último estrato, que es el estrato córneo, donde ya hubo todo un proceso de queratinización, cuando ya se cornificó la célula totalmente, se perdió casi toda la maquinaria, hubo una diferenciación terminal, va a perder estas uniones intercelulares, lo que le va a permitir el proceso de descripción, que bueno, ya lo dijimos al principio, es como de 14 días, y es eh, en el que nosotros trabajamos generalmente cuando hacemos un peeling o una limpieza. ¿Qué es esto de la queratinización? Entendemos que todas las células que acabamos de describir es una única célula que sale del estrato basal y son todos queratinocitos. O sea, queratina tengo en todo el epitelio. Pero este proceso de queratinización es una diferenciación terminal donde estos queratinocitos que estaban como aplanados, presentan eh, una célula mucho más aplanada, va a estar anucleada, no se van a ver estas estructuras, van a ser planas, van a tener una gran cantidad de filamentos de queratina. Esto va a permitir que las proteínas asociadas a los filamentos intermedios, la filagrina, la tricoialina, presentes en los gránulos de queratoialina, que ya habían empezado a aparecer en el dato anterior, genere la queratinización de la célula. Junto con estos lípidos que nombrabas recién, se va a formar una matriz lipoproteica que me va a generar una de las propiedades principales de la piel, que es la impermeabilización.
Es así que esta es una de las características principales de este estrato, que es el estrato córneo. Bueno, vamos a hablar ahora del proceso de descamación. Entendemos este proceso de descamación como el proceso en el que perdemos las capas celulares más superficiales del estrato córneo por la pérdida de uniones celulares que no tenemos en este estrato, ¿no? Entonces sabemos que este proceso se va dando a lo largo de los días, pero gracias a la cantidad de mitosis que tenemos en el estrato basal es que podemos mantener el espesor de nuestra dermis. Muy bien, con esto terminamos de hablar de las poblaciones queratinocíticas y vamos a hablar de las células no queratinocíticas. Vamos a empezar primero por las permanentes. Entonces, en este esquema podemos ver toda la población queratinocítica, como empezamos en un estrato basal, una única célula, en el estrato espinoso, que deberían ser un poco más de capas de células, pero podemos ver acá cómo empieza a cambiar la forma de una manera más poligonal, esta plasma aumenta. Después pasamos a un estado granuloso, donde vamos a ver en verde los gránulos de queratohialina que empiezan a aparecer. La célula empieza a ser un poco más bajita, más estrecha, y vamos a ver que el núcleo también acompaña este cambio de forma. Cuando termina el proceso de queratinización total de cada célula, pasamos al estrato córneo y empiezan los procesos de descamación por la pérdida de uniones intercelulares. Aparte de este proceso, de esta diferenciación de los queratinocitos, también tenemos la presencia de estas otras células no queratinocíticas. Y lo que tenemos que aprender es a dónde la encontramos, qué función tiene y qué forma, ¿no? Entonces vamos a empezar con esta célula, que es el melanocito, que es un esquema, obviamente, es una célula dendrítica que presenta ciertos gránulos acá de melanina, y vamos a ver que siempre la vamos a encontrar en el estrato basal. En el estrato entre espinoso y granuloso, en una parte un poco más superior, vamos a encontrar una célula dendrítica también, que es la célula de Langerhans. Fíjense que la podemos identificar por la forma, y la vamos a ver en una también vamos a encontrar que en el estrato basal, y siempre en relación a una terminación nerviosa no encapsulada, vamos a tener la célula de Merck, ¿no? Que es esta, que está dibujada acá, es bastante esférica, fácil de identificar. Y esta, por ejemplo, es una terminación nerviosa, y acá tenemos. Y vamos a empezar entonces con los melanocitos, los no melanocitos. Tenemos las células melanocíticas, las podemos ver acá, tenemos dos o tres capas celulares eh, a las, con las cuales se relaciona eh, nuestro melanocito. Vamos a ver que este melanocito tiene estos puntitos rojos que son los melanosomas. Estos melanosomas se van a posicionar, van a ingresar a cada queratinocito y se van a posicionar en la parte superior de los núcleos, como si fueran una especie de paraguas, que están para protegernos de la luz ultravioleta. Entonces, siempre la vamos a encontrar a un solo melanocito que se relaciona más o menos con 30 o 40 queratinocitos. Derivan de las crestas neurales. Vamos a encontrar que estas son las células encargadas de denotar la pigmentación de la piel, y vamos a ver que no importa en sí la cantidad de melanocitos que tenemos, sino la cantidad de melanosomas que vamos a encontrar en cada melanocito. Entonces vamos a ver que en una misma célula, en diferentes genes, vamos a tener células con más cantidad de melanocitos o con menos cantidad de melanocitos, y también los vamos a ver agrupados de diferente manera. Si se fijan en esta imagen histológica, vamos a tener aquí melanocitos con una inmunomarca. ¿Cómo los identifico? Porque sé que están en el estrato bajo.
A su vez, vamos a ver que la principal función es la defensa de la radiación ultravioleta para proteger el material genético de los queratinocitos. Si se fijan acá, podemos ver en el MET el núcleo, todo este es el melanocito, y vamos a ver cómo se relaciona con estas que son los queratinocitos. Bueno, eh, aquí vamos a hablar de las células del ángel. Estas células, no, mira, acá lo que tenemos es un melanocito con impregnación argéntica, perdón. No sé si recuerdan esta técnica, la vimos cuando escuchamos el video de tejido nervioso, donde podemos ver ciertas estructuras que con la técnica de rutina y hematoxilina eosina se pierde. Entonces, donde podemos ver muy bien la forma de esta célula superdendrítica, ¿no? No tenemos duda. Y acá tenemos un esquema donde aquí sí vemos la posición de los gránulos de melanina sobre el núcleo a modo de paraguas. Fíjense cómo una célula emite estas prolongaciones y va a relacionarse eh, con estos queratinocitos para proteger el material genético. Vamos a pasar a esta y, bueno, justo era lo que les explicaba, ¿no? La distribución de melanocitos como células siempre va a estar en el estrato basal, no tenemos duda. Pero lo que nos interesa saber es la cantidad de melanocitos que vamos a tener, de melanosomas que tienen estos melanocitos y la distribución que hay de melanocitos. Se podría decir que tenemos un melanocito cada 8 o 10 células bajas. Por eso es que generalmente, a dato de color, en las zonas donde estamos más fotoexpuestos, vamos a tener una coloración de piel diferente que el resto. Por ejemplo, en la nuca hay más exposición que en la parte anterior del cuello, lo mismo que en la parte superior de las mejillas. Entonces, en estas zonas donde hay más exposición a la luz solar, es que tenemos una distribución diferente de melanocitos en el mismo individuo, o sea, en el mismo cuerpo. Es por eso que hay diferentes colores, o sea, en tonos de piel en un mismo individuo y en diferentes zonas. Ahora sí, vamos a pasar a hacer la descripción de esta célula, la célula del ángel. Célula también se puede ver, es una célula dendrítica donde podemos identificar acá su núcleo, todo su citoplasma bien distribuido. Es una célula que participa principalmente en la defensa, ¿no? Es una célula que eh, en la inmu- participa en la actividad inmunológica, principalmente contra microorganismos, porque es una célula presentadora de antígenos, ¿sí? Es una célula que se encarga de hacer procesos de fagocito. Siempre la vamos a encontrar entre el estrato espinoso y granuloso y la podemos identificar, por ejemplo, acá con una inmunomarcación con contraste con hematoxilina para poder ver los núcleos del resto de las células, en qué zonas las encontramos. Si se fijan, siempre es en la parte más superior del estrato bajo. Acá también en una técnica con ATOL la podemos ver, con azul de toloidina la podemos ver, identificar, porque la forma de la célula es totalmente diferente a los queratinocitos. Muy bien. Vamos a pasar a la última no queratinocítica residente, que es la célula de Merkel. Es una célula esférica. Su ubicación siempre es en el estrato basal, súper fácil de identificar porque la forma nos ayuda un montón, pero para poder identificarlas o verlas en este preparado usaron una técnica de inmunohistoquímica con marcadores exclusivamente de la célula de Merkel para poder identificarlas. Recuerden que estas células siempre van a estar relacionadas con una terminación nerviosa libre, y que siempre van a estar asociadas a ellas, y esto es lo que le da la función de participar en la parte sensitiva. Está
eh, generalmente la encontramos sobre todo en piel, en las zonas donde interfieren, donde participan en la recepción del tacto, en la palma de las manos y en la palma de los... Bueno, a modo de resumen, acá están las tres células no queratinocíticas, donde podemos, tienen que estudiar ustedes, obviamente, ¿no? El resumen de la localización de cada uno para saber a dónde la pueden encontrar, donde podemos ver la ultraestructura y la función, que es lo que acabamos de describir. Otro de los aspectos, no sé si recuerdan allá en la primer diapo, uno de los objetivos era poder hacer la clasificación de este órgano, y es por eso que decimos que la piel se clasifica según su espesor y su ubicación. Y su ubicación anatómica es lo que nos ayuda a nosotros a entender en qué zonas las vamos a encontrar, pero según su espesor podemos decir que la piel fina se cubre la superficie externa del cuerpo en todos lados, excepto donde vamos a encontrar piel gruesa, que anatómicamente es en la palma de mano y planta de pie. Cuando hacemos la descripción de la piel fina, lo que venimos haciendo desde el principio, vamos a tener los estratos, ¿no? Los cuatro estratos donde tenemos el estrato basal o germinativo, donde podemos ver células en los núcleos, en empalizadas, fácil de identificar, células cúbicas con escaso material celular relacionadas con la membrana basal. En la parte superior vamos a tener tres o cinco capas de un estrato espinoso con células de gran tamaño, un citoplasma mucho más voluminoso, núcleos un poco más espaciados. En la parte superior arriba van a aparecer unas células un poco más intensas, más marcadas, porque tiene la presencia de gránulos de queratohialina, que es lo que me delimitan y me marcan el estrato, el estrato granuloso. Y vamos a ver que por arriba de este estrato granuloso vamos a tener el estrato. Todo esto que estoy describiendo ahora corresponde a los estratos de la piel. Mientras que cuando hablamos de la piel gruesa, agregamos un estrato más. Tenemos a lo germinativo, acá con los de identificar. Todo esto va a corresponder al estrato espinoso, porque podemos ver las células un poco más poliédricas. Identificar. En la parte superior vamos a tener estrato granuloso con las células cargadas de gránulos de queratohialina, de identificar. Pero en el medio, entre el granuloso y el córneo, aparece un cuarto estrato que es el estrato lúpico. Es un estrato de transición entre el estrato granuloso y el estrato. A su vez, vamos a tener que el estrato córneo es mucho más grande, más alto en grosor, que cuando hacemos la descripción en piel gruesa, en piel fina, ¿sí? Lo mismo va a pasar con este estrato granuloso, que tenemos dos capas más de células. Mientras que cuando hablamos del estrato córneo, tenemos un estrato córneo de gran tamaño, súper voluminoso, súper fácil de identificar, con una imagen, con una tinción muy intensa. Entonces, es por eso que esta parte del órgano recibe la clasificación de piel gruesa. Es por eso que en algunas zonas donde tenemos piel gruesa, como por ejemplo en la palma de las manos y en la planta de los pies, vamos a tener unas estructuras que son un vestigio de la evolución humana, que son los dermatoglifos. Estos dermatoglifos son únicos en cada persona. Son en realidad como unos vestigios de crestas de fricción, porque van a favorecer la prensión y aumentar la fricción. Estas estructuras solamente, o sea, en la actualidad también, pero anteriormente era la única herramienta que tenían las personas para hacer identificación de personas, y ahora tenemos otros instrumentos como el material genético, el estudio de ADN y esas cosas, pero estas estructuras son tan diversas, los patrones son tan variados, que podríamos decir que es individual en cada persona, excepto en pacientes que son gemelos homocigóticos idénticos.
Es por eso que todavía se siguen utilizando como elementos de identidad. Bueno, acá se puede ver, ¿no? Todo esto es el epitelio, ¿no? Y la epidermis epitelial. Y desde donde estoy marcando hacia abajo vamos a tener toda esta zona un poco más pálida que corresponde a la dermis. Muy bien. A modo de resumen y como para que quede claro, todos estos son los estratos de la epidermis. La piel fina y la piel gruesa solo se diferencian porque la piel gruesa tiene un estrato lúcido que está ausente en la piel. Muy bien. Acá vamos a hacer la descripción de la unión dermoepidérmica. Esta unión dermoepidérmica vamos a ver que va a facilitar el soportar la fricción. Es como cómo hace este epitelio para mantenerse en este lugar y mantenerse nutrido, ¿no? Sabemos cuáles son las propiedades que hay entre la relación contigua entre el tejido epitelial y el tejido conectivo. Vamos a ver que, miren, si se fijan acá vamos a hacer un aumento de este sector y llegamos a esta imagen y vamos a encontrar que acá tenemos una imagen histológica, técnica de rutina, hematoxilina, eosina, y vamos a ver la forma en la que se interdigita este epitelio con este conectivo, esta epidermis con esta dermis, donde vamos a tener acá la invaginación de crestas epidérmicas, mientras que entre medio de estas crestas vamos a tener, en estas zonas un poco más pálidas, las papilas coriónicas, que corresponden al tejido conectivo, ¿sí? Fíjense, bueno, ya lo vamos a ver más adelante, pero acá tenemos una estructura diferente, ¿no? Bueno, este es el tejido conectivo eh, con un corpúsculo que lo vamos a ver más adelante. No se preocupen. Para poder ver la estrecha relación que hay entre este epitelio y este conectivo es que tengo que marcar la membrana basal. Pero ustedes se acuerdan que la membrana basal con esta técnica no se podía ver. Es por eso que, por ejemplo, acá tenemos una inmunohistoquímica para el colágeno tipo 4, que es la que me permite identificar el colágeno exclusivo de la membrana basal. Es por eso que puedo usar esta técnica o buscar anticuerpos para el colágeno tipo 7, por ejemplo. Y esta es la única forma en la que tengo para relacionar y demarcar este tejido epitelial y este tejido conectivo con su membrana basal. Bueno, acá un poco más de lo mismo, un esquema que ustedes ya vieron en el seminario de epitelio. Vamos a ver cómo estas células epiteliales tienen uniones celulares entre ellas y entre esta membrana basal. Vamos a ver que esta membrana basal tiene tres sectores, tres estructuras, que primero aparece en un rengloncito más pálido, una lámina lúcida contigua por una lámina densa, que si se fijan es por donde vienen la mayor presencia de proteínas de anclaje, la presencia de midesmosomas, y por debajo, aquí está un poco más claro, vamos a ver que está ante la línea de puntos, la presencia de la lámina fibroreticular. Recibe el nombre por la cantidad de fibras reticulares que participan y forman parte de ella. Esto ya lo saben, lo pueden repasar, pero son las mismas estructuras que ya conocen. Por último, tenemos los hemidesmosomas, que son las placas que forman parte junto a la presencia de los filamentos intermedios, con todo este citoesqueleto de la célula, del estrato basal, como ya sabemos, de la epidermis, que se relaciona con este tejido conectivo, con la presencia de estas integrinas, que se adhieren a la matriz extracelular de esta dermis, ¿sí? Muy bien. Y es por eso que después de la membrana basal vamos a hacer la descripción de toda la dermis. Entendemos que la dermis, como dijimos al principio, se clasifica en dos zonas. Topográficamente, una dermis papilar y una dermis reticular. Pero también podemos hacer esta división de una manera histológica, porque si ustedes se fijan, el patrón de dibujo o de imagen que yo recojo de este sector es totalmente diferente al que tengo, por ejemplo, acá. Donde acá, en una dermis papilar, voy a tener un tejido conectivo más laxo, porque voy a tener una mayor proporción de células. Es por eso que veo gran cantidad de núcleos, ¿no?
Mientras que en este sector veo también una zona superacidófila un poco más intensa, y también voy a ver que hay una menor cantidad de núcleos en proporción a la cantidad de fibras que encuentro en este sector. Fíjense que acá puedo hacer la división, está marcada, entre la dermis papilar, siempre contigua con este epidermis, este epitelio, y por debajo una dermis reticular un poco más notoria. Obviamente va a estar muy vascularizada, también va a tener la presencia de estas glándulas sudoríparas que son anexos que vamos a ver un poco más adelante, pero lo que tenemos que buscar en este sector y saber que están son las fibras colágenas, estas son estas, las verdes, y las fibras elásticas que se pueden identificar en este preparado porque se puede identificar las fibras de diferentes colores. Obviamente, como toda dermis, tiene un paquete vasculonervioso súper importante porque es la encargada de brindar nutrición a este epitelio. Muy bien, bueno, hicimos la descripción de nuestra epidermis, hicimos la descripción de nuestra dermis y ahora vamos a hablar de la presencia de estos anexos cutáneos, ¿no? Estos anexos cutáneos son 4 y van a estar algunos en piel fina y piel gruesa, solo en piel fina y solo en piel. Entonces vamos a ver. Ustedes lo que tienen que pensar es, de estas 4 estructuras, ¿dónde las tenemos? ¿Dónde las tenemos? Fíjense, lo que yo siempre hago para describir es, si en la palma de la mano no las tengo, es porque corresponden solo a piel fina. Entonces, tenemos anexos cutáneos, el pelo, que es solo de piel fina, una glándula sebácea que está para nutrir al folículo piloso y al pelo, como no las tengo acá, es solo de piel fina. También tenemos una glándula sudorípara, que es la que me permite generar el sudor, y palmas de manos, planta de pie, tienen la capacidad de sudar y forman parte de piel gruesa y piel fina, están en las dos, y por último las uñas, ¿no? Esa es la forma que tengo de recordarme anatómicamente dónde las voy a encontrar. Y acá tengo un esquema súper gráfico donde puedo ver cómo esta epidermis, todo este epitelio, va a generar una invaginación hacia la dermis, donde voy a tener que va a formar una estructura, que es la que va a, con estos queratinocitos, formar una estructura de queratina, que es el pelo, y va a estar acompañada de una glándula que tiene la capacidad de generar una sustancia sebácea para nutrir a este pelo. Entonces, esta es la glándula sebácea. Y obviamente el sebo tiene mucho contenido lipídico y es por eso que me va a dar una imagen histológica pálida en un preparado con H&E. Y también vamos a tener la presencia de esta otra estructura que es el músculo piloerector, que se encarga de estar relacionada siempre con el folículo piloso, a modo también de vestigio de la evolución, porque cuando nos hace frío tenemos o estamos muy nerviosos, tenemos la capacidad de ponernos con piel de gallina, y es gracias a la actividad de estas dos fibras musculares que están relacionadas con el folículo piloso. La otra estructura que me falta nombrar en la dermis es la glándula sudorípara, que es una glándula tubular acinar que genera como si fuera un novillo de esta misma invaginación del epitelio, que siempre tiende a formar su contenido y drenarlo en la superficie, a diferencia de estas glándulas sebáceas que siempre drenan su producción al interior del folículo. Vamos a ver este mismo esquema en un corte histológico y nos encontramos con esto. Acá tenemos un epitelio fácil de identificar porque es muy basófilo y tiene un límite súper claro, que tiene la capacidad de invaginarse hacia la dermis, y vamos a tener estas estructuras. ¿Ven? Por ejemplo, acá se puede ver totalmente cómo llega la imaginación a un folículo piloso cortado justo de manera longitudinal, y vamos a ver cómo llega a la parte superficial
Y es por aquí donde vamos a encontrar una estructura a veces amarilla, a veces marrón, y a veces vamos a ver el espacio blanco porque el pelo se perdió, que corresponde a el pelo, que es una estructura exclusivamente de queratina, que debería estar en el medio del folículo. Entendemos como este es un folículo piloso, esta es una parte del folículo piloso, que seguramente será esta, pero que en el corte no salió. Recordemos que esto es un tejido, una estructura en 3 dimensiones. Y acá tenemos un folículo piloso en un corte transversal. Entonces acá en el medio debería estar el pelo en un corte transversal, pero se perdió en la técnica. Alrededor de este folículo piloso vamos a encontrar, obviamente, acá hay un tejido epitelial, lo podemos identificar, no tenemos dudas, queratinocitos que van a producir el pelo. Vamos a tener estas estructuras que son pálidas, blancuzcas, con un punto bien notorio en el medio que corresponden a las glándulas sebáceas, que van a tener la capacidad de drenar su contenido, por ejemplo, acá también las ven, drenar su contenido hacia adentro del folículo piloso para permitir la lubricación y nutrición del pelo. Acompañado de este folículo piloso también vamos a tener el músculo piloerector. Son 2 o 3 fibras musculares que tienen la capacidad de erectar el pelo. Por esta zona, en piel fina y en piel gruesa, vamos a en la dermis, vamos a encontrar unas estructuras glandulares más basófilas que van a corresponder a las glándulas sudoríparas, que es súper fácil de identificarlas y compararlas, porque las glándulas sudoríparas son diferentes en tinción con las glándulas sebáceas. Estas son más pálidas y estas son súper bajas. Estas son las glándulas que corresponden a la producción sudorípara y drenan su contenido hacia la superficie de la piel como órgano. Fíjense que acá se ve súper bien el proceso de descamación, que no lo veníamos viendo en otro. Muy bien, vamos a una más y nos encontramos con, ahora sí, epidermis. Identificar que sin vagina va a tener una zona de glándulas sebáceas, de que son glándulas sebáceas por la localización, por la tensión, por la posición y la relación con este folículo piloso. Entonces, en el medio, esta estructura marrón, amarilla o anaranjada, depende de la intensidad de la luz, corresponde al pelo. En un mayor aumento de esta estructura nos vamos a encontrar con una imagen blancuzca, como si fuera un aspecto como de esponjoso, donde vamos a poder identificar en el medio estos puntos bien basófilos que van a corresponder a los núcleos de estas glándulas, de estas células. Fíjense que alrededor vamos a tener un tejido epitelial, porque son glándulas. Muy bien. Bueno, esto era el músculo piloerector de la diapositiva anterior, y vamos a hacer un mayor aumento y nos vamos a encontrar con. Es un músculo liso, ustedes saben cuáles son las estructuras del músculo liso, porque tuvimos músculo hace poco, donde vamos a tener un par de fibras musculares que van a estar relacionadas oblicuas o perpendiculares a este folículo piloso. ¿Sí? Miren, lo podemos identificar acá. Esta es la zona donde lo deberían buscar para poder encontrar. Muy bien, nos quedan las glándulas sudoríparas. Que las glándulas sudoríparas son glándulas tubulares que se invaginan desde el epitelio hacia la dermis reticular, donde vamos a encontrar que son glándulas tubulares no ramificadas. ¿Sí? Según el corte se van a ver de diferentes maneras, pero en un mayor aumento vamos a encontrar un estructural. Son glándulas no ramificadas, las vamos a encontrar siempre en dermis reticular, o sea, en la parte más profunda. Van a ser glándulas eh, que según la zona anatómica donde las encontremos pueden ser apócrinas, como por ejemplo en las axilas principalmente, o ecrinas, como por ejemplo en el resto de la piel, que van a intervenir principalmente con la función de regulación térmica, porque mediante la liberación de sudor van a poder
mantener o liberar calor para mantener la temperatura corporal. Muy bien. Por último, el último anexo cutáneo que nos queda es la uña, que la uña es una lámina curva de células epiteliales, todas estas queratinizadas, que contienen siempre queratina dura y densamente comprimida. Esta es la uña como estructura. Por debajo de la uña vamos a tener todo lo que corresponde al lecho uñal. En la parte del nacimiento de la uña vamos a tener una matriz unguial, que es el sitio donde va a proliferar la formación de esta estructura, de este anexo cutáneo. En la parte superior, o lo que nosotros conocemos como cutícula, vamos a tener el eponiquio, mientras que en la parte anterior vamos a tener el hiponiquio. Como niquio, la finalización de una estructura que se relaciona con uñas. Para ir terminando, nos quedan las terminaciones nerviosas. Estas terminaciones nerviosas pueden ser encapsuladas o no encapsuladas. No encapsuladas ya vimos dos, ¿no? ¿Se acuerdan cuando nosotros describíamos la célula de Merkel, que estaba relacionada con una terminación nerviosa libre? Bueno, muy bien. Tenemos dos tipos de terminaciones nerviosas libres. Las que están libres con axones diferentes, o tenemos unas terminaciones nerviosas que van a formar el disco de Merkel. Van a estar siempre relacionadas con las células de Merkel. Mientras que las terminaciones nerviosas encapsuladas son estas cuatro y tienen diferentes funciones. Lo que tenemos que saber es qué forma tienen, qué dibujo uso para representarlas, dónde las voy a encontrar en la piel, porque el órgano de piel es grande, entonces eso me va a ayudar a poder identificarlas, y cuál es la función que tiene. Muy bien, podemos ver que el corpúsculo de Meissner parece como si fuera un ovillo encapsulado. Siempre va a estar en la papila dérmica, súper contigua a el estrato basal, ¿sí?, del epitelio, en una papila dérmica, o sea, en una evaginación del tejido conectivo. La función del corpúsculo de Meissner siempre va a ser relacionada con la parte táctil. Vamos a tener también los corpúsculos de Pacini, que se relacionan como catáfilas, se describen como si fueran catáfilas de cebollas, porque en un mayor aumento vamos a ver que son como estructuras circunscriptas, y va a estar siempre relacionada con la, la función del receptor de la presión. Y vamos a tener otras estructuras como el corpúsculo de Pacini, de Ruffini, perdón, que va a tener este tramo terminal de axón aferente con esta forma, y el bulbo de Krauss, que lo vamos a ver en las diapositivas siguientes, que todavía no está muy definida su función de la terminación de Krauss. ¿Dónde la encontramos? Muy bien, como les decía, el corpúsculo de Meissner siempre va a estar en una papila dérmica. El corpúsculo de Pacini va a estar dentro de la dermis, generalmente en la dermis reticular. Vamos a encontrar que el corpúsculo de Ruffini va a estar en la dermis, sobre todo más superficial. Y me faltan, vamos a tener las terminaciones libres, obviamente, que van a estar en epitelio, y algunas terminaciones libres van a estar relacionadas con unas células de Merkel. Recuerden que las células de Merkel también están en el estrato basal. Y vamos a tener también la presencia de los corpúsculos de Krauss, que van a estar en la dermis. Muy bien. Histológicamente, ¿cómo los vemos? Vamos a tener un corpúsculo de Meissner que parece como un ovillo. Acá se pueden identificar la distribución del axón, y acá se pueden identificar hasta los núcleos, ¿lo pueden ver? Esta estructura está dentro de una papila coriónica. ¿Se acuerdan que les decía que es como una evaginación del corio? Vamos a ver que van a estar
relacionados con los receptores táctiles, por eso intervienen con esta función. Acá vamos a ver también está en la misma. Muy bien. En un aspecto de catáfila de cebolla vamos a encontrar el corpúsculo de Pacini que van a responder a los estímulos de presión y vibración. ¿Sí? Van a estar localizados en la dermis profunda e hipodermis. Los dos corpúsculos que me faltan son los de Ruffini, que tienen una terminación nerviosa alargada, se acuerdan que es una cola de sirena, se van a ubicar en la dermis y en la región subcutánea, y tienen eh, eh, como responden al desplazamiento de las fibras colágenas, actúan con los movimientos. Mientras que el bulbo terminal de Krauss o el receptor de Krauss actualmente no se conoce su función porque antes se consideraba que era un receptor de frío, ¿no? Muy bien. Y a modo de resumen, espero que no se hayan cansado y todavía estén por acá. Vamos a tener acá un esquema donde pueden ver todas las estructuras que vamos a encontrar tanto en piel fina como en piel gruesa. ¿Qué estructuras vamos a tener? ¿Cuáles son los estratos de la piel? ¿Cuáles son los anexos cutáneos que tenemos o que no tenemos? A modo de resumen, los de los estratos, acá están los anexos cutáneos, la presencia o la ausencia de estas estructuras. Y para que ustedes pasen en limpio su conocimiento y su aprendizaje, es que está este esquema como una actividad propuesta para que puedan identificar cuál de todas estas funciones tiene unas estructuras en diferentes zonas del órgano de la piel para participar en conseguir esta función. Soy Martina, para mí ha sido un placer grabar esta clase, espero que la disfruten y que haya sido claro. Los esperamos en el trabajo práctico y si tienen dudas saben que este es el lugar donde las esperamos. Mucha suerte y hasta la próxima.